Amados hermanos, hoy día el título de la prédica es el siguiente. Vamos a abordar lo siguiente ahora, y es acerca de que el pecado consiste en un estado pecaminoso, en hábitos pecaminosos y en actos pecaminosos. Tremendo. No solamente son actos pecaminosos los pecados, ¿no? Sino también estado pecaminoso y hábitos pecaminosos. Y hay una relación entre los tres: estado pecaminoso, hábito pecaminoso y actos pecaminosos, amados hermanos. No son pecados solo los actos externos o hechos pecaminosos, como por ejemplo una persona que miente a otra persona, ¿no? O una persona que asesina a otra persona, o una persona que roba a otra persona, o una persona que adultera contra su cónyuge. No son solamente pecados los actos externos que se visualizan día a día en nuestro prójimo, sino son pecados también el estado o la condición pecaminosa del alma y también los hábitos pecaminosos. Voy a citarles, amados hermanos, unos párrafos acerca del teólogo Luis Berkhof, teólogo reformado Luis Berkhof, en el apartado respecto a este tema. Dice, inicio la cita: el pecado no consiste únicamente en actos externos, sino también en hábitos pecaminosos y en una condición pecaminosa del alma. Aquí están las tres cosas. Repito, el pecado no consiste únicamente en actos externos, sino también en hábitos pecaminosos y en una condición pecaminosa del alma. Estos tres se relacionan uno con otro de la manera siguiente: el estado pecaminoso es la base de los hábitos pecaminosos y estos se manifiestan en hechos pecaminosos. Fin de la cita. Vamos a escudriñar, amados hermanos, a la luz de las Escrituras, estos tres aspectos tan importantes, amados hermanos, para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, amados hermanos. Y primeramente vamos a ver el estado o la condición pecaminosa del alma. Primeramente vamos a ver el estado pecaminoso del alma. Amados hermanos, a toda la raza humana les imputada de manera justa el pecado de Adán. Ello es conocido como el pecado original. Adán pecó, ¿verdad? Ahí en el jardín del Edén. Y cada ser humano que nace, que viene de los lomos de Adán, le es imputado por Dios el pecado original. Cada persona desde la concepción tiene ese pecado, o el pecado original. Con eso venimos, con eso nacemos, con eso estamos en el vientre. Eso nos acompaña, amados hermanos, el pecado original. Y así, amados hermanos, como hemos visto también en la prédica pasada, como todo pecado incluye culpa y corrupción, ¿verdad? Eso vimos en la prédica pasada, ¿recuerdan? Igual el pecado original incluye culpa y corrupción. Así, la culpa es imputada a cada ser humano que nace, que es concebido. La culpa le es imputada y la corrupción le es transmitida. Son dos cosas. Ya en su momento vamos a ver a mayor detalle de este tema. Pero se habla de culpa y corrupción. La culpa le es imputada a cada ser humano desde que es concebido y la corrupción le es transmitida. Por transmisión ordinaria se dice esto. Eso vamos a ver en su momento. Por lo que el hombre desde la concepción, escuchen, amados hermanos, desde la concepción tiene una naturaleza corrupta. Un corazón que es corrupto, amados hermanos, y como dije hace un momento, corazón que es el centro de las emociones y afectos. Es decir, amados hermanos, una persona no regenerada no brota realmente un afecto para con Dios. Oh, hermanos, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántas personas hay acá en Lima? Millones, ¿verdad? ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no congregan? Para buscar del Señor, conocer su verdad, adorarle a Él y gozarse del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Hay un problema ahí, innato en el corazón, que con el tiempo van endureciéndose, amados hermanos. Ese es el estado, la condición pecaminosa del ser humano, un corazón corrupto desde los tuétanos. Este corazón corrupto, como hemos visto, amados hermanos, en la prédica pasada, no sé, habremos visto tal vez unos 200 versículos, o no sé, por ahí. Afecta todas las facultades del alma y el cuerpo del ser humano, de esta persona. Afectos, pensamientos, voluntades, incluso se derivan los miembros físicos. Este es el estado o la condición de todo ser humano, la corrupción de su naturaleza humana. Nacimos con tal condición y vamos a morir con tal condición. Aunque en el regenerado, amados hermanos, ya no hay un dominio, no hay un dominio de la carne. En el regenerado, y nada más en el regenerado, pues la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso nos dice el apóstol Pablo. Solamente en el regenerado, con un corazón nuevo, en donde mora Cristo, ahora fluyen nuevos afectos, nuevos y mayores y mejores, en virtud de la unión a la vida de Cristo.
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en virtud de la vida de Cristo, unido a Cristo, ahora sí, nosotros queremos de corazón adorar al Señor. Eso hemos desarrollado semanas pasadas y espero que esté cimentándose en nuestros corazones. Entonces, ese es el estado o condición pecaminosa del alma, un corazón corrupto. Romanos 7:18, vamos a las escrituras. Romanos 7:18, por favor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Amados hermanos, ¿quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, él dice, yo sé que en mí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el apóstol Pablo? ¿Qué sabe él de sí mismo? Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, él está hablando de su naturaleza, SARS, de su naturaleza caída, de su naturaleza humana, de su estado, no mora el bien. O sea, ahí estamos. Hay algo en su naturaleza. Hay algo en la naturaleza de cada ser humano regenerado o no regenerado. ¿Qué cosa? No mora el bien. Ese es el estado. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación de cada persona que viene a la tierra. El hombre nacido de mujer. Nace en esa situación. Ese es su estado. No mora el bien. Mora el mal. ¿Y qué es el mal? Hemos visto en prédicas el mal moral. ¿Qué es el mal moral? El pecado. O sea que incluso en nosotros, amados hermanos, mora en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza corrompida, mora el pecado. Amados hermanos, qué tremendo. Así estemos aquí en Lima o así estemos en la China. O así nos vayamos, no sé, a bucear en el fondo del mar. ¿Nos acompañará el pecado? Nos acompaña el pecado. Y si somos astronautas y nos vamos al espacio, y si tuviéramos la facultad de irnos a otra galaxia, imagínense. Nos acompaña el pecado, ese mal moral nos acompaña. Eso es tremendo. Tengamos la edad que tengamos, amados hermanos. Tengamos la edad que tengamos. Así que seamos ancianos, adultos, jóvenes, niños. La palabra que dice el rey David dice en Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él dice, en pecado me concibió. Él está remontándose a la concepción. A la concepción de él mismo, el rey David, como creyente que era, le está remontando que ahí empezó su mal. Desde la concepción. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce, amados hermanos, por el contexto de Salmo 51, no solamente que el pecado era lo que él había cometido, porque el contexto de Salmo 51, vayan a Salmo 51, por favor, y lean el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Hasta ahí. Él está hablando de su pecado, el pecado que había cometido con Betsabé. Él está hablando de su pecado, pero luego llega el versículo 5 y es como si él dijera, ¿dónde empezó todo? ¿Cuál es la raíz de mi mal? Y él se remonta a su concepción. En pecado me concibió mi madre. O sea, él sabe que hay una condición en sí mismo, como dice el apóstol Pablo, que en él mora el mal, no mora el bien. En su naturaleza humana, en sí mismo, mora el pecado, mora el mal. Está en un estado de corrupción. Ahora, otra cosa que él estaba unido a Cristo, así como Pablo estaba unido a Cristo, y Cristo vivía en ellos, o Cristo vivía en Pablo. Ese es otro tema distinto, que brotaba nuevos afectos y emociones en su corazón, pero todavía había una naturaleza que lo acompañaba, el estado pecaminoso del cual estamos hablando, amados hermanos. David reconoce, por tanto, su estado pecaminoso desde la concepción, desde que nació, desde que estaba en el vientre. Así estés, amigo, amiga, así estés, niño, niña, joven, así estés caminando, saltando, corriendo, estudiando, hermana, cocinando, o lo que sea, trabajando, lo que sea, siempre ese es su estado que te acompaña mientras estés respirando en esta tierra. Pregunto, ¿y si estás durmiendo? Bien. Porque es el estado pecaminoso. Un lobo no deja de ser lobo si está durmiendo. Una oveja no deja de ser oveja si está durmiendo. Una planta, un árbol, no sé, de cedro, no deja de ser cedro si está de noche. Sigue siendo cedro desde que empezó hasta que creció y bueno, hasta que es adulto el árbol.
Igual, ese es un estado de naturaleza, amados hermanos. Efesios 2, versículo 3 dice, desde el 1 vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí un momento me detengo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice a la iglesia de Éfeso que Dios nos dio vida a nosotros, a los creyentes. A la iglesia de Éfeso le escribe, ¿cuándo? Cuando estábamos, ¿cómo? ¿Vivos? No, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos caminando, saltando, corriendo, trabajando, casándonos y nos dábamos en casamiento y nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Practicábamos el pecado y practicando el pecado, practicando nuestros delitos, Él nos dio vida ahí cuando estábamos muertos. Porque no puede ser que teníamos vida y nos dio vida. Entonces, esa es una incongruencia. Si nos dio vida es porque estábamos muertos, y aquí la palabra lo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, porque pecábamos. Pero llegando al versículo 3 dice algo muy interesante. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo, nosotros hermanos, los creyentes que estamos aquí, en otro tiempo, antes de esta salvación, antes de que nos diera vida, ¿cómo estábamos? Vivíamos en otro tiempo, haciendo ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿qué dice ahí? No, dice algo más. Y éramos por naturaleza. Así como un lobo es por naturaleza lobo, así como un cabrito es por naturaleza un cabrito y no va a dejar de ser cabrito. O en algún momento de su vida el cabrito va a convertirse en un pez. Un lobo va a convertirse en oveja. O un águila en un pez. No, es su naturaleza. Así igual el ser humano que nace en ese estado de pecado, es concebido de pecado, siempre va a tener ese estado pecaminoso. Aunque el regenerado, amados hermanos, repito una vez más, ya no hay un dominio del pecado. En virtud a la unión con Cristo, en virtud de esa obra soberana y maravillosa que hace Dios en el corazón del ser humano a quien regenera. Ya no hay dominio del pecado, pues Cristo es el Señor del corazón de aquel regenerado. Pero este versículo nos enseña claramente, amados hermanos, que una persona es pecadora por naturaleza. Vamos un paso más allá. Y si es pecadora por naturaleza, entonces va a pecar. ¿Por qué? Porque es pecador. Una persona peca, ¿por qué? Porque es pecador. Esa es la situación evidente. Así vayamos a otro lugar del planeta, si vamos a otro lugar, siempre nos va a acompañar esa naturaleza pecaminosa, es nuestro estado. Amados hermanos, podemos ir a más pasajes. Acompáñenme a Jeremías 17:9, por favor. Jeremías 17:9. Dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amados hermanos, ¿está hablando de qué corazón? ¿Del corazón físico o del corazón del alma? Está hablando del corazón del alma, de ese centro de emociones y afectos y sentimientos y voluntades y entendimientos. De eso está hablando el Señor aquí. ¿Y qué está diciendo de ese corazón de todo ser humano? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ese corazón que tiene una persona es engañoso. ¿Desde cuándo tiene el corazón? Le hacemos la pregunta. ¿Desde los 20 años? ¿Desde los 10 años? ¿Desde los 5 o desde la concepción? ¿Y qué dice el Señor al respecto de la condición del estado de esa persona desde la concepción, aún cuando está en el vientre? Que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Noten la palabra, noten el Señor, nuestro Dios, que, hermanos, nosotros por el testimonio de las Escrituras y por la obra del Espíritu Santo, nosotros creemos que acá hay una verdad absoluta, no relativa. Es una verdad absoluta, por más que en cualquier congregación, amados hermanos, tengan temor de decir las verdades de Dios, nosotros hermanos levantamos en alto que esta es su verdad absoluta y la creemos. Por tanto, su verdad absoluta dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Lo engaña. Por eso hay una persona que está por ahí y dice: yo no creo en Dios, yo no creo que esto es la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo su corazón? Lo está engañando, le está mintiendo. Es perverso porque lo está mandando al infierno, a la condenación eterna. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, más que cualquier cosa, dice Dios. No lo digo yo, lo dice Dios, es más que cualquier cosa. Y encima le dice perverso. ¡Wow! Esa palabra es fuerte, ¿verdad? No se dice perverso de cualquier persona, pero el Señor dice del corazón del hombre que es perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dice, en los siguientes versículos nos enseña que hay alguien que sí lo conoce, que es Dios.
Entonces, amados hermanos, este versículo también nos enseña que esa condición es ¿desde dónde? Desde la concepción. Porque ese corazón está desde que esa persona viene aquí. Amados hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen, Señor Jesucristo, estas cosas? Nuestro Señor dice, del corazón de tu alma salen estas cosas. ¿Desde cuándo? Repito una vez más, ¿desde cuándo uno tiene ese corazón? Desde que viene aquí, a esta tierra. Así que este estado, condición pecaminosa del alma terrible, nos acompaña, así estemos durmiendo, descansando, caminando, saltando, corriendo, trabajando, estudiando, etc. Así seamos niños, adultos, jóvenes. ¿Por qué un niño muere? Si solamente la paga del pecado es muerte. ¿Por qué los niños mueren? Alguien puede decir, ¿por qué un niño de 2 años fallece en algún lugar del mundo? Si la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Porque todos nacemos con ese pecado original. Todos somos pecadores delante de Dios. Tan terrible la situación del ser humano. Por eso el Señor Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan? Necesitan también los niños. Necesitan ir a Cristo. Así seamos niños, adultos, ancianos, tenemos ese estado. Así estemos en cualquier lugar o nos vayamos a otro país o nos vayamos a un monasterio. Decimos, ya no voy a pecar nada, me voy a ir, me voy a enclaustrar en la selva, ahí en una cabañita y no va a pasar nada. No, el pecado te sigue acompañando. Solamente alguien puede tratar con ese pecado y ese es Cristo Jesús y nadie más, nadie más. Hemos leído hoy día el libro de nuestro hermano leyó Números capítulo 7. Ustedes se habrán percatado, el común denominador del número 7 es las ofrendas que llevaban ahí. ¿Qué ofrendas había? Becerros, carneros. ¿Para qué? Para holocaustos. Macho cabrío, ¿para qué? Para expiación. Hermanos, ofrendas de paz, animales para ofrendas. ¿Qué representa eso, amados hermanos? Si nos vamos a Levítico, amados hermanos, si estudiamos esto, hermanos, eso eran tipos, sombras y figuras de que se necesitaba que alguien tenía que ser muerto por nosotros, sacrificado por nosotros. Alguien tenía que expiar nuestros pecados, llevarse nuestros pecados. Por alguien teníamos que ser nosotros, tener la paz, ofrendas de paz. Y ese era Cristo. Todo esto que hemos leído, hermanos, el número 7, apunta todo a Cristo. La harina, de verdad, que hemos leído, la harina amasada. Cristo y su obra santa, su persona santa, obediente hasta la muerte, su obediencia pasiva, su obediencia activa. Todo eso nos muestra lo que hemos leído hoy día en número 7. Así perdamos, amados hermanos, un dedo. Perdemos un dedo. ¿Seguimos en el estado pecaminoso? 2 dedos, una mano, un brazo, una pierna, 2 piernas, 2 brazos, la mitad del cuerpo. O sí, si somos tetraplégicos o cuadraplégicos, ¿nos acompañan? Nos acompañan. Ese es el estado, amados hermanos, del alma. Este estado pecaminoso, cuando partamos de esta tierra, ya dejará de acompañarnos en los redimidos por Cristo Jesús, si hemos sido regenerados, si hemos sido convertidos por eso. Y si tú mueres y sigues en esa condición, ¿dónde crees que puedas estar? Si la Biblia nos dice, como hemos visto en versículos de la prédica pasada, que Dios no puede habitar con aquel que sigue en pecado. Mira, qué importante es que se predique el evangelio desde el púlpito, que se digan sus verdades. Este estado pecaminoso, cuando partamos de esta tierra, ya dejará de acompañarnos si realmente hemos sido regenerados. Si realmente en esta vida Dios nos quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne. Y aquí una aplicación, tengamos cuidado, no nos engañemos, porque nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso. Y Dios, el corazón nos puede decir, estás bien, vas por buen camino. Pero si realmente no tenemos la salvación, si no nos negamos a nosotros mismos, si no llevamos la cruz cada día, entonces, amados amigos, estimados, no somos regenerados y nuestro corazón nos está engañando. ¡Qué tremendo! Pero si mueres sin Cristo, ese estado pecaminoso te seguirá acompañando por la eternidad. Por la eternidad. Entonces ese estado del corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Siempre estará con nosotros mientras respiremos en esta vida. Así es. Este estado pecaminoso es suficiente. Miren, escuchen bien, ya que vamos a pasar al otro punto, que es hábito pecaminoso. Este estado pecaminoso es suficiente para condenarnos por la eternidad, a menos que obre la gracia soberana de Dios, la gracia salvífica.
Pero ese estado, amados hermanos, o condición pecaminosa lleva algo. No se queda ahí. No, es como una... traté en todos estos días de buscar un ejemplo que un poco se asemeje para que también los niños puedan comprender un poco más. Imagínense una olla hirviendo. Una olla y ustedes le echan agua y está hirviendo. Tal es la temperatura que llega a 200 grados centígrados. A usted tiene ahí el agua hirviendo en la olla. Ese es el estado pecaminoso. Eso es como si fuera el estado pecaminoso del ser humano. Está durmiendo, pero ese es su estado. Pero, ¿sí o no? Que usted lo que va a ver en esa olla hirviendo, el agua está hirviendo, ¿qué va a pasar? Usted va a ver qué cosa, la burbuja, que quiere salir, ¿verdad? Quiere salir por los aires, se quiere mojar toda la cocina y quiere salir y te quemas de repente con el vapor, ¿no? Igualito, el ser humano está en un estado pecaminoso, se despierta y ya quiere pecar. Oye, eso es así. Y si alguien dice que no conoce su realidad, no conoce las escrituras, eso es así. No se queda nada más ahí, la olla hirviendo y ahí está. Mira, está hirviendo esa olla, el agua a 200 grados y no pasa nada, ni cuenta me doy. No es así. El agua quiere salir a borbotones, el vapor quiere salir a borbotones. Así es igual, el estado pecaminoso no se queda ahí. Ahora, ese estado pecaminoso ahora produce ¿qué cosa? Hábito pecaminoso. Pero hay algo muy interesante aquí. Los hábitos pecaminosos no son de dos maneras. Primero, son producto ¿de qué? De la disposición natural que tiene la naturaleza corrupta. Pero también un hábito pecaminoso, y para nosotros es muy común el término o la palabra hábito, se produce por la repetición constante de pecados. Es decir, por la repetición constante de pecados, y acá hay mucha aplicación, amados hermanos, se producen los hábitos pecaminosos. Pero no solamente por la repetición de pecados, sino en virtud a la disposición natural del estado pecaminoso, en la disposición natural de la naturaleza humana, ya hábito pecaminoso. Vamos a ir de partes. Los hábitos pecaminosos. Los hábitos pecaminosos por las inclinaciones de la corrupción inherente al alma propio de la naturaleza caída del ser humano. Miren, el hecho mismo de ser un ser humano conlleva esta disposición a pecar por naturaleza. Ya el ser humano tiene disposición. Miren, ¿cómo lo explico? Un niño, 2 añitos, 1 añito. Usted no necesita enseñarle, él no necesita ver televisión para que aprenda a ser desobediente. ¿Pero qué pasó? Es que su estado pecaminoso no se quedó ahí, no está inerte, sino que su misma naturaleza ya tiene un hábito pecaminoso. Usted va a decir, pero si no ha repetido pecado, sí, pero la Biblia nos enseña, vamos a ir a varios versículos en otro momento, nos enseña que ya tiene ese hábito en sí mismo, pero no practicó pecado. Sí, es cierto, pero la Biblia nos enseña que ya viene con ese hábito y por tanto no necesita mirar, no necesita aprender. Y ya quiere, tú le dices, no agarres eso, ya lo quiere agarrar. No agarres eso de ahí, mira, lo quiere agarrar. Y está gritando, llorando y saltando, no lo sé. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendió? Está en un estado pecaminoso y además ya viene con sus hábitos pecaminosos. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Bueno, Luis Berkhoff dice, el estado pecaminoso es la base de los hábitos pecaminosos. Noten bien, el estado pecaminoso es la base ¿de qué? De los hábitos pecaminosos. Amados hermanos, como les dije, no hay que enseñar a un niño a mentir. El niño ya tiene, así digamos, creo que en una familia donde los padres y la madre nunca han dicho una sola mentira, digamos que se cuidan mucho de no decir una mentira, o se cuidan mucho de no gritar, de airarse. Ese niñito va a desarrollar, porque tiene en sí mismo, ¿qué cosa? Ese hábito pecaminoso, en virtud a su disposición de su naturaleza caída, va a desarrollar la mentira, o va a desarrollar el orgullo, o va a desarrollar el egoísmo. Ponga un niñito de 2 añitos con otro niñito de 2 añitos a jugar, ahí con unos juguetitos, y va a ver que un niñito le dice al otro, lo empuja y lo bota y yo quiero esto, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Dónde aprendió? No aprendió en ningún lado. Ya viene con ello. Oye, ¿te das cuenta, amado hermano? Qué tremendo es esto. Tal disposición natural o hábito pecaminoso es también pecado. No solamente el estado pecaminoso es pecado delante de Dios y suficiente para condenarnos por la eternidad, sino también ese hábito pecaminoso también es pecado y por tanto la paga del pecado es muerte. Qué tremendo y terrible. Qué tremendo, hermanos.
No necesita aprender de otras personas o de sus padres. Vamos a Jeremías 13:23. Vamos a la palabra del Señor. Jeremías 13:23. Dice la palabra del Señor. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Amados hermanos, notemos lo siguiente. Miren, el versículo no dice, ¿qué no dice? No dice, ¿podrá el etíope mudar su piel? No dice, ¿podrá el etíope dejar de ser muy ocioso? No dice, ¿no? ¿Deja de ser muy mentiroso? ¿O un gran asesino? ¿O un gran egoísta? ¿O un gran orgulloso? Porque ciertamente podríamos decir de ahí que son hábitos por repetición, por aprendizaje, ¿verdad? Sino ¿a qué está apuntando el versículo? Cuando dice, ¿podrá el etíope mudar su piel? ¿Cómo es un etíope? ¿Etíope dónde está, hermanos? Niños, en África. ¿Cuál es su piel? ¿Qué color es su piel? Oscura. Ya, entonces la palabra dice, ¿podrá el etíope cambiar su piel, mudar su piel? No puede, o sea, no me vengan a decir ahora, no, que hay operaciones aquí y allá, ese es otro tema, no, pues la palabra del Señor nos está diciendo, está usando esta realidad para decirnos que un etíope que es oscuro, de piel oscura, no puede mudar su piel, no puede cambiar y ser luego gringo, no puede, dice la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Entiendes? No está apuntando, escuchen bien, porque si no, no vamos a atender esta parte. No está apuntando a lo que el etíope hace. No está a lo que es. No está apuntando que el etíope es mentiroso, audaz, vivaracho, orgulloso, egoísta, lo que sea, no sé, cualquier cosa. No, está apuntando a su naturaleza. Y el siguiente ejemplo dice, ¿o el leopardo sus manchas? ¿El leopardo, niños, tiene manchas? ¿Podrá cambiar sus manchas? ¿No puede hacer nada para que cambie sus manchas? No está diciendo, ¿podrá el leopardo dejar de ser, no sé? Y hay algo que el leopardo se aprende. ¿Qué aprende? Aprende su madre a cazar. Aprende a ser experimentado en la casa. Aprende a dar mordidas letales en el lugar donde tienen que dar para que mate su presa. Eso aprende de sus madres. Pero acá no está hablando de que podrá el leopardo dejar eso, ¿no? Está hablando, ¿podrá el leopardo dejar sus manchas? Está hablando de su naturaleza. Entonces, pero luego lo que dice, mire, así también, después de dar estos ejemplos, dice la palabra, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Pero noten, mira, dice habituados, hábito, pero no está anclando en los ejemplos el hábito a algo que ellos aprendieron, o el etíope o el leopardo, sino está anclando ¿qué? A su naturaleza. O sea, el Señor está diciendo con esta palabra, mira, el hombre, el ser humano, por naturaleza, no por repetición, no porque aprendió, no porque comenzó a practicar ese pecado y ahora lo hace continuamente y es normal para él mentir. No, está diciendo por naturaleza, porque los ejemplos del etíope y del leopardo son naturaleza. Por tanto, el hombre por naturaleza está habituado a hacer el mal. Esto es muy terrible. Esto es muy tremendo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver los hábitos que se generan por las repeticiones de los pecados, por la práctica de pecado. Ahora estamos viendo los hábitos que naturalmente tiene el ser humano en virtud a su naturaleza caída, la disposición de su naturaleza caída. Oiga, qué terrible es la situación del ser humano sin Cristo. Motivo, desde ya les digo, para correr al Señor y clamarle por su misericordia para encontrar. Así como aquel hombre que le oraba, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice, ¿no? Señor, sé propicio a mí, pecador. No quería ni siquiera levantar los ojos al cielo y se golpeaba su pecho en señal de que golpeo mi corazón, de mi alma, porque soy pecador, Señor. Señor, sálvame, sea usted propicio a mí. Y así tenemos que ir al Señor. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como ayer hacíamos en un devocional, en una casa, amados hermanos, ciertamente, la fe. Todo el mundo dice, creo que Cristo. Salimos a la calle, hacemos una encuesta, todo el mundo cree en Cristo. Vamos a una iglesia evangélica, todo el mundo cree en Cristo. Pero la pregunta es, ¿esa fe está sentada en el corazón? ¿Es una fe genuina o es una fe espuria? Como en Juan capítulo 8, versículo 30. Había muchos que cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, dice, creo, muchos creyeron en Él. Dice, muchos, no eran 2, 3, 4, muchos. Y luego nuestro Señor le dice a ellos, ¿qué cosa?
vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué pasó? Esa fe solamente era de aquí, de la boca para afuera. No estaba sentada en el corazón. No era una fe genuina, no era una fe salvadora, pero estaban engañados, autoengañados. Así que tengamos cuidado, nuestras almas son eternas, por favor, yo les ruego, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Entonces aquí, mire qué tremendas cosas. El Señor en este pasaje, Jeremías 13:23, que lo estamos escudriñando, está dando los ejemplos del etíope, los ejemplos de leopardo, diciendo que por naturaleza son así. El etíope es oscuro por naturaleza, el leopardo tiene manchas por naturaleza, y así el hombre está habituado al pecado por naturaleza. O sea, ya está habituado al pecado por naturaleza. Y por eso responde a lo que decíamos. Un niño de 2 años, de 1 año, por naturaleza quiere desobedecer. Por naturaleza quiere agarrar el enchufe cuando dice que no lo agarre. Por naturaleza, usted no agarre esto, lo quiere agarrar. Por naturaleza, usted está ahí y el niñito agarra y le golpea a la mamá. Por naturaleza. Es su hábito, su hábito. No solamente su estado, sino ¿qué cosa? Su hábito. ¿Entendieron, amados hermanos? ¿Comprendieron? Terrible, terrible. Por eso, cuando vemos estas cosas, hacemos y exaltamos más que cosa. ¿La obra de quién? La obra de nuestro Señor. ¡Qué precioso nuestro Señor! Oh, amado Señor, sea glorificado en esta prédica, amados hermanos, y siempre. ¡Qué tremendos! Esta palabra habituados, hermanos, en hebreo implica acostumbrado, avesado, tan acostumbrado, solo sabe. ¡Qué tremendo! En el hebreo la idea de eso, acostumbrado, avesado, tan acostumbrado, y solo saben hacer esto. Oh, esa es la palabra. ¡Qué tremendo! Entonces, amados hermanos, espero que hasta el momento el Señor les esté, amados amigos, amigas, dando convicción acerca de la situación de su alma si no está en Cristo. Y reconozca, por favor, porque es la palabra del Señor. Ahora, vamos a regresar al Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5 es, amados hermanos, el versículo que vimos hace un momento para explicar el estado del alma, el estado pecaminoso. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. Ahora, ¿qué está haciendo el rey David? Ya vimos hace un rato que aquí nos habla de su estado pecaminoso de la concepción. Ya, pero ahora lo hemos traído también para ver respecto de hábito pecaminoso por inclinación natural de su naturaleza humana. ¿Cómo es eso? Porque él está reconociendo, amados hermanos, ¿el contexto cuál es? El contexto es que él está pidiendo perdón y clamando misericordia por su pecado que había cometido con Betsabé. Él está arrepentido y está clamando a Dios por misericordia, pero luego está diciendo en el versículo 5, como reconociendo, ¿no? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como diciendo, sí, yo soy pecador, he pecado, pequé contra Dios, cometí este gran pecado, pero eso viene, ¿no? Eso viene, dice él, de mi situación, de mi estado pecaminoso que me inclina al pecado. Por eso él dice, y remonta en el versículo 5, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como diciendo, es cierto, he pecado de usted, delante de usted, Señor, pero es en virtud a mi estado pecaminoso, inclinado al pecado, habituado al pecado, en pecado me concibió mi madre. Es lo que él está diciendo, él está apelando a la disposición de su naturaleza caída que lo lleva a pecar, porque está habituado al pecado. Él no se está excusando, él lo está reconociendo, lo vemos en los versículos anteriores, pero él está acá diciendo a qué se debe, a su estado pecaminoso que forma hábitos pecaminosos por inclinación natural. Qué tremendo, hermanos. Y acá una pequeña aplicación. Hermano, hermana que tiene hijos, hijas. Si ya su hijo pequeño tiene un estado pecaminoso y viene con hábitos pecaminosos, no permita usted, como va a ser el siguiente punto, que practique pecados, que usted le provea de cosas para que él siga ahora habituándose más al pecado y adquiriendo hábitos pecaminosos por repetición. Tremendo, ¿no? Hermano, eso estamos aprendiendo. Eso estamos aprendiendo. Vamos a ir, amados hermanos, a Gálatas 5:17. Por Gálatas 5:17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es el deseo de la carne? Dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el deseo de la naturaleza caída? Ahí está, miren. La carne es el estado, ahí el estado pecaminoso. La naturaleza caída tiene su estado pecaminoso. Pero luego, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El deseo de la carne. O sea que nuestra naturaleza quiere hacer algo. Ahí está el hábito pecaminoso intrínseco, propio a la disposición de la carne, amados hermanos. El deseo de la carne es contra el espíritu. Entonces aquí estamos viendo, amados hermanos, el ejemplo que les puse, ¿no? El hombre dormido es como que el agua que está hirviendo. Pero el hombre dormido, el hombre se despierta, ya quiere pecar, tiene hábitos pecaminosos por naturaleza, una disposición natural, como el agua que quiere salir a borbotones ahí de la olla hirviendo, amados hermanos. Se despertó el hombre. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Que leímos hace un momento, pero lo traigo aquí para hablar de hábitos. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Eso ya vimos hace un momento. No mora el bien, o sea que mora el pecado, estado pecaminoso. Pero luego ¿qué dice? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay algo que quiere hacer, innato. Por más que se resuelva, hay algo que sale, es innato. Porque él dice, yo quiero hacer el bien, soy regenerado, dice el apóstol, quiero hacer el bien, amo a Dios y quiero hacer el bien. Eso está el querer está en mí, en mi hombre interior me deleito en la ley de Dios y quiero hacer el bien. Pero luego dice, pero no el hacerlo. O sea, se da cuenta de hermanos, de esa disposición, de esa fuerza de su naturaleza humana que lo quiere llevar a pecar, que lo impulsa a pecar, hábito pecaminoso. Amados hermanos, qué tremendo, ¿no? Él dice, esto es en mi carne, no mora el bien, estado pecaminoso, mora el mal, ya entendemos. Pero hay algo más, no se queda ahí. Dice, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay algo, no se queda ahí, sino que quiere hacer el mal. Hábito pecaminoso, amados hermanos. Qué tremendo. Vamos a ir ahora a Isaías 48. No, vayamos primero a Génesis 6:5. Génesis 6:5. Hay algunos versículos que por tiempo yo no los voy a citar, amados hermanos. Ustedes pueden ir, también lo voy a mencionar en todo caso. Pueden ir a Gálatas, no en este momento, Gálatas 5:24. Pueden ir a Efesios 4:22, pero ahora vamos a ir a Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren, amados hermanos, el Señor acá no hace diferenciación entre adultos, entre ancianos, entre jóvenes. Él dice, todo designio de los pensamientos del corazón de los adultos, dice ahí. Todo el designio de los pensamientos del corazón de los perversos, dice ahí. Todo designio de los pensamientos del corazón de los, no sé, jóvenes. No, de ellos. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio, toda voluntad de la cual se quiere disponer el ser humano, hábito pecaminoso de los pensamientos del corazón es continuo, solamente el mal. Amados hermanos, qué tremendo. Los impulsos y los pensamientos habituales brotan del corazón sin que haya necesidad de aprendizaje. Ya lo hemos visto, la palabra del Señor nos está enseñando. Salmo 58:3, mira lo que dice. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Dónde está la matriz? El vientre de la mamá, ¿verdad? Se apartaron desde ahí, dice, es decir, no salió, todavía no nació. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Miren el estado pecaminoso, la matriz, desde que nacieron, ahí en el estado pecaminoso, pero luego dice que se apartaron, y luego dice, se descarriaron desde que nacieron. Esos son hábitos pecaminosos. Lo primero está hablando matriz, nacieron, desde ahí el estado, pero ahora dice se apartaron, ya eso es otra cosa, es hábito. Se descarriaron, eso es hábito pecaminoso por naturaleza. Por ello, amado hermano, hermana, su bebé que de repente le golpea en la cara, no, usted le está dando de comer y le golpea en la cara, ¿qué pasó? ¿Dónde lo aprendió? Si en su casa nunca vio un golpe, nunca fue puesto un televisor, ¿no? En donde miran esos golpes que uno le puede dar a otro, o nunca usted le dio un golpe a su pareja, a su esposo, ¿qué pasó? ¿Dónde lo aprendió? Es innato.
Hábito pecaminoso. Isaías 48:8. Sí, dice el Señor, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? O sea, el Señor está diciendo te llamé rebelde desde el vientre porque se le ocurrió decir desde el vientre. No, amados hermanos, Él está diciendo para decirnos que la condición, el estado pecaminoso está desde el vientre y que desde ahí ya tiene el hábito pecaminoso para pecar, esperando ya poder tener la oportunidad para pecar. Si usted tuviera a su hijito de 1 añito, ¿verdad? Que le golpea la cara, pero usted imagínese con ese mismo intelecto, si tuviera la fuerza de un hombre de 40 años, ¿qué agarraría? El tenedor o el cuchillo con el que está comiendo, no sé, el tenedor y la cuchara y se lo clavaría. ¿Por qué? Oh, hermanos, ahí está el hábito pecaminoso. Qué tremendo. Rebelde desde el vientre, dice. Qué tremendo, amados hermanos. Y por eso Proverbios 22:15 dice esto: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está, que dice, ligada. Noten esa palabra en hebreo, nos dice algo que está bien complementada, está bien adherida, es parte de la naturaleza del corazón del muchacho. Está hablando de un niño. Está ligado a la necedad, el deseo de pecar. Está ahí, la palabra dice. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Lea la segunda parte del versículo. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Y si tú, acá mucha aplicación, si tú tienes miedo a corregir a tus hijos, si no quieres corregir, no, me han dicho el psicólogo me ha dicho que si no lo voy a traumar. En el colegio me han dicho que si no lo voy a traumar. Cuando el Señor te dice que la vara lo va a corregir, ¿verdad? Y hay muchos pasajes que nos enseñan estas cosas. Tú estás haciendo que tu hijo desarrolle los hábitos pecaminosos y que se pierda. Tú estás haciéndole un mal a tu hijo. Y después, cuando tenga más hábitos ya formados por práctica de pecado, te va a ser a ti más difícil y vas a decir, oye, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Sí, pues, pero mira, has dejado que avance tanto. Entonces, en obediencia a Dios y por amor a tus hijos, tú tienes que aplicar, si es necesario, la corrección, como el Señor nos ordena. Amados hermanos, porque dice aquí, la vara de la corrección la alejará de él. No rehuses, dice el Señor, disciplinar a tus hijos con vara, porque si lo disciplinas con vara, ¿verdad? Alejará su alma del Seol. Nuestro Señor lo dice. Entonces, no solo es pecado el estado pecaminoso del ser humano, sino también es pecado el hábito pecaminoso que tiene el ser humano, producto de la disposición natural de la raza humana caída. Espero que eso esté quedando en sus corazones. Pero también existen otras cosas más. Los hábitos pecaminosos por la repetición voluntaria de actos pecaminosos. Es decir, ¿cómo Jacob llegó a ser el engañador? Repetición voluntaria de actos pecaminosos. ¿Cómo una persona llega a ser un drogadicto? Empieza, repite, se vuelve un vicioso, un drogadicto. ¿Cómo una persona llega a ser alcohólico? No todos ser humanos, no toda persona, ¿verdad? Incrédulas es alcohólica, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque algunas personas han desarrollado voluntariamente, se han expuesto a ese pecado, han cometido ese pecado, ha sido repetitivo y ahora es adicto o es vicioso a ese pecado, a tal o cual pecado. Entonces, ya no solamente hablas de estado pecaminoso, no solamente hablas de un hábito pecaminoso producto de su disposición natural, de su naturaleza humana caída, sino hablas de un hábito pecaminoso producto de la práctica del pecado. Y así el ser humano, hermanos, ¿en qué se convierte? Se convierte, como dice un teólogo, amados hermanos, en una tremenda máquina para pecar. En una tremenda máquina para pecar. Y por eso solamente Cristo nos puede librar del yugo del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. El teólogo Luis Berkhoff dice, también hay verdad en el argumento de que los repetidos hechos pecaminosos conducen al establecimiento de hábitos pecaminosos. Noten ustedes cómo empieza esta parte. Dice, también hay verdad. ¿Por qué? Porque la primera verdad era que los hábitos pecaminosos son producto de una disposición natural. Ya hemos visto eso. Pero acá también dice, también hay verdad. O sea, hay algo más. ¿Qué cosa? En el argumento de que los repetidos hechos pecaminosos conducen al establecimiento de hábitos pecaminosos. Qué tremendo, ¿no?
El orgullo constante. Podemos decir, no, a veces hablamos y decimos, oye, mira, tal persona, Pedrito, oh, es tremendamente orgulloso. Y tal persona, Luisito, es tranquilo, no es orgulloso, es humilde. ¿Por qué? Pues Pedrito se expuso más a ese pecado, desarrolló más su pecado. Los padres le incentivaron ese pecado aún por ignorancia, y ese niño terminó siendo un joven o un adulto ahora recontra orgulloso, o vanidoso, o drogadicto, o lo que sea. El rey Manasés, ¿cómo fue? Idólatra, perverso, tremendo, muy malvado. Una vez predicamos acá hace muchos años atrás. Malvado el rey Manasés. Pero el Señor lo salvó. Estando en prisión lo salvó, lo llamó. Pero tenía un hijo, Amón. Mire qué maldición fue Manasés para su hijo Amón. Amón no se desvió de los pecados de su padre y se perdió. ¿Se dan cuenta? Esto es un motivo para reflexionar mucho. Hermano, hermana, mira, tú puedes tener la salvación, pero ten cuidado de proveer para que tus hijos estén desarrollando hábitos pecaminosos que los conduzcan a la perdición. ¿Entienden la aplicación? Manasés, Amón, ahí está. Un resentimiento arraigado. Hay personas muy resentidas. Se resienten y pueden estar días resintiéndose. Eso es pecado. No puede ser eso. O la envidia habitual, una persona muy envidiosa, la lujuria persistente, la rebeldía en un niño. Esos son pecados formados, o hábitos, perdón, formados por hábitos, por la práctica del pecado. Entonces, miren, aquí vamos resumiendo. Si ya tu corazón y el corazón de tus hijos es pecaminoso, así como el agua que está hirviendo ahí en la olla, a 200 grados, y si ya tus hijos de por sí, por su condición de nacimiento, tienen hábitos pecaminosos por la disposición natural de su naturaleza humana caída, así como la olla que está, digamos, que quiere salir el agua por los botones, imagínate que tú agarras y el volumen de la olla de gas hace que le subes a 400 grados centígrados. ¿Qué vas a tener? Tu agua que va a salir más, es lo mismo. Si ya tu hijo tiene un estado natural pecaminoso, o tú tienes un estado pecaminoso, y encima tienes hábitos naturales, ¿verdad? Pecaminosos, y ahora vas a practicar el pecado, entonces, ¿qué vas a esperar? Una tremenda máquina de pecar, decía este teólogo. Qué tremendo y qué terrible, amados hermanos. Espero que esa comparación de alguna manera les ayude. Así, amigo, amiga, si tú provees para la carne, si practicas más el pecado, si cometes más pecados, te estás, y a tus hijos también, habituándolos a cometer más pecados, a tener más hábitos pecaminosos, lo estás matando espiritualmente. Y te conviertes en un asesino espiritual. ¿Le restringes a tus hijos? ¿Le restringes a tus hijos? Hay un hombre, hemos predicado aquí también, Elí, ¿restringió a sus hijos? No restringió a sus hijos. Y se perdieron sus hijos eternamente. Ofni y Finés se perdieron. La Biblia nos habla de eso también, amados hermanos. Qué tremendo, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, por televisión, ahí por internet, por las redes, un futbolista, un jugador de un club deportivo muy conocido en España, tomándose la foto con su esposa y con su hijito, en un cumpleaños del hijito, vestido de mujer. ¿Qué están formando en ese niño? Un hábito pecaminoso por repetición. Así que no se extrañe que ese niño llegue a la adultez y reafirmado en su pecado y sea una persona, digamos, homosexual. Lo está reafirmando. Si tu hijo es orgulloso, tú tienes que guiarlo, porque ese pecado, eso es pecado delante de Dios, si no va a reafirmar. Un padre, a veces los padres por el conocimiento, por ejemplo, no sé, algunos padres se drogan y luego los hijos se drogan. El padre sale del vicio, el hijo no salió del vicio. ¿Cuántos ejemplos vemos eso en toda la vida? O la ludopatía, por ejemplo, o el alcoholismo, por ejemplo. ¿Cuántos padres han sido alcohólicos y por alguna enfermedad dejaron el vicio? Pero luego los hijos ya no salen del vicio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tropiezo, ¿verdad? Miren, roguemos al Señor que esta predicación sea, por favor, para darle la gloria al Señor por lo que está haciendo en nosotros y ha hecho en nosotros, amados hermanos, pero también para que tengamos cuidado con nuestra posteridad, amados hermanos. En Juan 8:34, dice, el Señor Jesucristo dice, Jesús le respondió, ¿y sabe a quién le respondió? Le respondió a aquellos que dijeron que habían creído en Él. A ellos le responde, de cierto os digo,
2 veces repite desierto, porque lo que viene es indefectiblemente, lo que viene es verdad, son palabras del mismísimo Señor Jesucristo, desierto, desierto, sin lugar a dudas. Amén, es esta palabra en griego. Amén, ¿qué cosa? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, si usted a su hijo, que ya tiene un estado pecaminoso, que tiene hábitos ya por naturaleza, y usted le permite que practique los pecados o que cometa más pecados, lo está esclavizando más al pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete más por repetición pecados, se está esclavizando más de ese pecado. Está formando más ese hábito pecaminoso. ¿No? Se habla de los políticos que son corruptos. ¿Qué pasó? A la medida que más están en esa corrupción metidos, más y más corruptos son y más quieren ahora obtener ilegalmente la corrupción. Y ahí en Juan 8:36, precioso, dice nuestro Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo te puede libertar, amado hermano, de tu hábito pecaminoso. Qué precioso, para la gloria de Él. Es el único. Porque acá nos dice si el Santito te puede libertar, o si la Virgen María te puede libertar, o si el pastor te puede libertar. No, si el Hijo os libertare, el Hijo de Dios, el único que puede libertarnos, y seremos ahí verdaderamente libres. Porque podemos ahorita andar en libertad, salir a la calle, tener la libertad de que podamos tener civiles aquí en la sociedad peruana o de cualquier otro país. Somos libres. No. Si usted comete pecado, es esclavo del pecado, es lo peor. Mejor es que esté preso y que sea libre del pecado, a que esté libre y no sea libre del pecado. Qué tremendas palabras. En Efesios 4:19, amados hermanos, vamos ahí. Acá vemos a unas personas desarrollando hábitos pecaminosos. Y dice el apóstol Pablo, se entregaron, en la parte final del versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren esta palabra, se entregaron. Se fueron a practicar el pecado. Se fueron y con todo, vamos a hacer esto. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La práctica reiterada del pecado produce, amados hermanos, una entrega a vicios. Esa palabra avidez en griego implica ansia, codicia, anhelo, deseo, afán, ardor, pasión. ¿Por qué? Para cometer toda clase de impureza. Esa es la práctica del pecado. Cualquier pecado es así. Y la pregunta, ¿provees a tus hijos para que aumenten sus hábitos pecaminosos? ¿De celulares, por ejemplo? ¿De televisión, por ejemplo? ¿De la música secular? ¿De las amistades? ¿De los compañeros? Entonces no te extrañes, si ya nació con estado pecaminoso y por naturaleza tiene disposición a pecar y tienes ya hábitos pecaminosos y encima tú le provees para que ahora repita esos pecados y ahora se vuelva más habitual o tenga más hábitos formados por repetición, no te extrañes entonces que no vaya a Cristo, que no corra a Cristo. No te extrañes, por favor, que no tenga ninguna pasión por el reino de Dios. Le restringes sus compañeros, sus maestros impíos que les influyen, les limitas a tus hijos, les restringes, estás ahí atrás. O provees para la carne. Tremendo. Por favor, que sea esto muy exhortativo. Igual 2 Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Un desarrollo de una adicción mayor al pecado, hábitos pecaminosos mayores y más intensos por la práctica constante de tal o cual pecado. Y aquí usted ponga cualquier pecado, cualquier pecado. Usted le provee a su hijo una computadora y usted no lo revisa, no lo restringe, ese niño se puede ir a la pornografía sin ningún problema. Sí, y eso lo va a llevar a otra cosa porque lo hace ya ahora, entra a la lascivia. Y vamos a ver un ejemplo también de las Escrituras. Y así, la fornicación, la drogadicción, el alcoholismo, ludopatía, etcétera, rebeldía, blasfemia, mentiras, engaño, fornicaciones, cualquier pecado que nos habla la palabra. Porque el corazón se habitúa más a cierto pecado por la práctica constante de ese pecado. Esa costumbre se hace ahora más arraigada. Oh, qué tremendo. Romanos 6:16, el apóstol Pablo dice en la primera parte, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Qué tremendo, ¿no? Si alguien se somete al pecado y se va con el pecado, qué tremendo es esto, amados hermanos.
¿Cuántas personas se han endurecido? ¿Cuántas personas han practicado, vamos a decir así, el pecado de rechazo, de la incredulidad? ¿Y qué ha pasado con ellos? Ahora usted le habla, de repente hace 10 años usted le habla la palabra. Hace 5 años te escuchaba. Hace 4 años ya. Ahora no quiero saber nada de ti. ¿Qué pasó? Se endureció. ¿Por qué? Por la práctica del pecado de la incredulidad. Y ahí entra a actuar ¿quién? Nuestro Señor. Bueno, siempre Él está actuando, pero el Señor endurece a aquellos que se endurecen. Y vamos a ir a un pasaje también de las Escrituras. El Señor nos dé el tiempo, amados hermanos. Entonces, si alguien se somete a alguien como esclavo, si yo me someto a un esclavo determinado, a un pecado determinado, perdón, entonces me vuelvo más esclavo. Ya soy esclavo desde el nacimiento, pero me vuelvo más esclavo de tal o cual pecado. Oh, qué tremendo. Entonces, qué tremendo. Vamos a ir a la Biblia. Jueces 14. Ahí habla de un hombre, Sansón. Jueces capítulo 14. Sansón y sus hábitos de dejarse llevar por las pasiones de índole sexual. Sansón. Jueces capítulo 14. Y dice la palabra que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Se escribieron, hermanos. O sea que esto es para nuestra enseñanza. Escuche, joven, por favor, señorita, escuche, por favor. ¿Cuánta enseñanza hay aquí, hermano, hermana? Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. A ella nos está mostrando el carácter de Sansón, ¿verdad? Que tenía formados hábitos pecaminosos respecto a ¿qué? Respecto a la lascivia, respecto a la práctica del pecado de la lascivia. Entonces él ya, lascivo, él mira qué cosa, no mira lo interno, no mira el corazón, él mira lo externo. Vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, no era piadosa, él lo que vio fue lo externo, se guió por lo externo, se guió por la belleza, por lo que sea, pero no miró lo interior y eso estaba arraigado a su corazón, ¿no? Tenía ese hábito pecaminoso. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Él quiere casarse con ella. Versículo 3. Y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de nuestros hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, no siguió el consejo de sus padres: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entendió la exhortación del padre? Oye, Sansón, mira, tú eres creyente. Sansón, mira, no hay una mujer creyente con la cual puedes casarte en un yugo igual. ¿Por qué, Sansón, no hagas esto, hijo mío? No, ella tenía ahí la vista, lo externo, su lascivia, era lo que le guiaba ahí. Y él dice: no papá, no mamá, tómame de ella porque ella me agrada. Se había formado eso en su carácter, Sansón. Y más adelante vemos que esta dama, amados hermanos, vemos ustedes cómo la engaña Sansón. Versículo 17, Jueces 14. Y la mujer lo que hace es llorar para que él le declare, ¿verdad? Y dice: ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró. Le engañó, le presionó. Era un hombre que entonces se dejaba guiar por sus pasiones juveniles y ahora fue presionado por la mujer y él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Llegamos a Jueces 16, versículo 1, y dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Ve? Estaba ese hábito en él. Llegamos al versículo 4. Después de esto, Jueces 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Ve su pasión juvenil? Dalila no era creyente, era incrédula, incircuncisa. Llegamos al versículo 16 de Jueces 16 y vemos también a esta mujer presionándolo. Dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Su alma reducida a mortal angustia. ¿Se dan cuenta? Vemos ahí sus hábitos pecaminosos de él. Y después en el 20 dice: y dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cuidado, joven, cuidado, señorita. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. No te fíes de ti mismo. No te fíes en tu propia prudencia. Pero luego dice ahí: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces su hábito pecaminoso de la lascivia, amado hermano, miren,
Estamos viendo un pasaje de las Escrituras. Si nos vamos a Éxodo 7, denme unos minutos más, amados hermanos. Éxodo 7, versículo 13, y dice, y ese pasaje es muy tremendo, es muy profundo, el pasaje de Faraón. Éxodo 7, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El Señor quería que su pueblo Israel, la nación escogida de Dios, salga de ahí de Egipto, y Faraón se endureció. Miren, estamos hablando de hábitos repetitivos. Él se endurece. No quiero que vaya. Y no los escuchó. Llegamos al versículo 14 y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y luego Dios convierte el agua en sangre por medio de Moisés, ¿verdad? Y llegamos al versículo 22 de Éxodo 7, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. ¿Cuántas personas, amados hermanos, y acá una aplicación, el Señor les trae una enfermedad, se le abre el evangelio, y después se sana, está ahí tranquilo, ¿no? Sí, se sana, y luego siguen sus pecados, practicando sus pecados. ¿Y qué hace? Se endurece. Y luego el Señor le trae otra enfermedad, después te le sigue hablando, y después, oh sí, tiene razón, ahora sí, se sana, Dios lo sana, y luego se endurece, y así se la pasa. Oh, amado hermano, hermana, escucha, llegamos al versículo 22, repito, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego Dios, hermano, ¿qué hace? Le envía las plagas de las ranas. Llegamos a Éxodo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, o sea, ya estoy bien, tranquilo, ya pasó esta plaga, ya estoy bien, no pasa nada. ¿Qué hace? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego Dios le envía la plaga de los piojos. Y llegamos al versículo 19 de Éxodo 8. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, pero como Jehová lo había dicho. Y luego Dios envió la plaga a las moscas. Pero nuevamente, versículo 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Aún esta vez, después de tantas situaciones, tantas aflicciones, aún endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Luego Dios envía la plaga, ¿verdad?, en los ganados, en el ganado. Y llegamos a Éxodo 9:7 y dice, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno más. Lean, por favor. Y no dejó ir al pueblo. Una persona endureciéndose, como una cebolla que se pone una capa, otra capa, otra capa, otra capa. ¿Y sabe lo que pasa? A veces el Señor lo deja, lo endurece. ¿Y cómo lo endurece? No es que el Señor le dice, ya no vas a creer en mí. No. El Señor quita de su gracia. Y esa persona ahí está, endurecida en su pecado. Y eso lo vamos a ver. Llegamos a Éxodo 9:7, dice, lo leímos, ¿no? Luego lo que leímos hace un momento, en Éxodo 9:7, Dios envía la plaga de las úlceras. Pero luego en el 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. ¿Cómo es eso? Cuidado, amigo, amiga, cuidado, joven, señorita, que estás despreciando la gracia de Dios y estás endureciendo tu corazón. Dios te lo puede endurecer, eso se conoce como endurecimiento judicial. Se ha predicado una vez también al respecto de ello. El Señor Jesucristo ha hablado también de eso, refiriéndose a Isaías. Cuidado con estas cosas. Suele verse en película, ¿verdad? Y el mundo se lo cree estas cosas. Que ahí está una persona empedernida, pecadora, agarra, bueno, no, malvado, perverso, lo que sea, agarra en la televisión y muestra, sí, hay un accidente y está por morir, hace repetir una oración, ya está en el cielo y dice, ¿la oración lo hace salvo? No estoy diciendo que uno puede ser salvo como el ladrón en la cruz, por la gracia soberana de Dios, aún en el último momento de su vida, no estoy diciendo eso, pero que lo conviertan en una fórmula para decir, así es salvo. Entonces la gente que dice, después que vea la televisión, entonces cuando esté por morir, ahí será. Y eso está bien arraigado en su corazón, con ese falso evangelio. Cuando la palabra dice, hoy para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Si oyeres hoy su voz, hoy es el día de salvación. Hoy, no esperes a mañana, pasado. No sabes si vas a amanecer mañana. Y no sabes si Dios puede endurecer tu corazón como estamos viendo aquí en la palabra. Y no solamente es el único versículo. Luego Dios envía la plaga y granizo.
Y nuevamente dice en Éxodo 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y granizo y los truenos, se obstinó en pecar, más hábitos pecaminosos. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. 9:35, ¿qué dice? Por favor, lean. El corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El corazón de Faraón se endureció. El estado pecaminoso lleva a hábitos pecaminosos, y los hábitos pecaminosos llevan a actos pecaminosos, y los actos pecaminosos llevan a más hábitos pecaminosos, y los hábitos pecaminosos más actos pecaminosos, y esto es así un sinfín. Amados hermanos, tremendo. Usted siga leyendo capítulo 10, capítulo 11, 13, 14 y va a ver a Dios endureciendo el corazón de Faraón. ¿Y Faraón se perdió o no se perdió? Se perdió Faraón. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo. En Números 14, 22, y con esto, sí, denme 5 minutos. En Números 14, 22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, noten ahí, práctica de pecado, de incredulidad. Dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces, amigo, amiga, estás aquí y no escuchas la voz de Dios? ¿Cuántas veces? ¿20, 30, 50, 100? ¿Por qué no te vas a Cristo? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no corres a Cristo? Pero mira lo que dice el versículo: me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. En el 23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Qué tremendo. Dios había emitido este juicio. No iban a llegar a la tierra de Canaán. Y llegamos a Hebreos 3, que hace referencia a esto. Hebreos 3, 7, y dice ahí, escucha, amigo, estas personas fueron, ¿verdad?, condenadas por Dios, o mejor dicho, fueron castigadas por Dios, porque dice ahí en Números 14 que leímos: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Y Canaán es un tipo del Canaán espiritual del reino de los cielos. Y llegamos a Hebreos 3:7 y dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si tú escuchas la voz de Dios que te llama a arrepentirte, a correr a Cristo, mira, ¿qué te ha hecho? No te ha hecho nada malo. Él es bueno, precioso, amoroso, manso y humilde. ¿Por qué no vas a Él? Si es tan precioso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tan amado por tus padres, mira, joven, señorita, ¿por qué no ir a Él? Tan precioso, Él es lleno de hermosura. Y Dios te dice: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, lo que hemos citado en Números, en el día de la tentación en el desierto, lo que hemos citado en el libro de Números 14, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, incrédulo, y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si tú no te conviertes, por favor, Dios te dice hoy, porque Dios te puede endurecer. Tú ya estás endurecido y te puede dejar ahí, y quita de su gracia y te mantiene ahí. Dios te está llamando hoy: no te endurezcas. El engaño del pecado, el pecado te engaña. Por eso dice en el 13: antes exhortaos los unos, el 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Corazón malo de qué? Incredulidad. Acá está hablando de la práctica del pecado, de la incredulidad, el hábito de la incredulidad. Que no haya en ti el corazón malo de incredulidad, para que te apartes del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. ¿Para qué dice? ¿Para que haga show en la iglesia? ¿Para que haga teatro en la iglesia? ¿Haga mimos en la iglesia? No, exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, nuevamente hoy. Niño, señorita, niña, por favor, escucha hoy. ¿Para qué hoy? ¿Por qué hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque si no es hoy, tú no sabes si mañana, como Faraón, vas a seguir de pie. No sabes si mañana, por tu endurecimiento, Dios te deja ahí y tú simplemente digas: ya no quiero ir a la iglesia porque voy a ir a perder el tiempo. Como muchas personas que antes iban a las iglesias. ¡Qué tremendo! En versículo 15, nuevamente el Señor sigue llamándote a ti y te dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Lo que hemos visto en el libro de Números. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y así, si eres incrédulo, si no eres creyente, si no crees en este mensaje, no crees en los mensajes que se ponen, no crees en la Biblia, no crees que eres un pecador y necesitas solamente la gracia de Dios, puedes perecer en tu incredulidad. Te ruego, por favor. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de hábitos pecaminosos, producto de la práctica de pecados. Pero ya no vamos a ir ahí. Pero te ruego, por favor, que corras a Cristo y estés viendo ahora, hasta este momento, la situación tan tremenda y terrible, si mueres sin Cristo, si pereces sin Él. Vamos a orar, hermanos.